Buenos días, amigos televidentes, qué gusto poder saludarlos a media semana. Bienvenidos a la entrevista Perspectivas. Muchísimas gracias por siempre estar en sintonía de su canal 33. Hoy vamos a hablar de un tema del que se ha escuchado por mucho tiempo, del que hay insistencia de parte de veteranos de la Fuerza Armada y también de la guerrilla que participaron en el conflicto armado y demandan de una pensión, demandan de una indemnización. Un tema que ya tiene bastante rato de estar en la Asamblea Legislativa y que se está conociendo a través de la comisión que está dedicada al estudio de esta iniciativa presentada por los mismos veteranos. Vamos a hablar con diputados y también con un asesor de la fracción del Partido Arena y se los voy a presentar a continuación. Me acompaña esta mañana por la fracción Unidos por El Salvador el coronel Sigifredo Ochoa Pérez, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto que pueda acompañarnos, coronel. Buenos días, Samuel, un gusto estar con ustedes. Buenos días, Douglas, buenos días. Gracias. Saludos a todos. Gracias. También nos acompaña el diputado de Cambio Democrático, Douglas Avilés. Bienvenido, diputado, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias a usted, mis colegas, y buenos días a la audiencia. También nos acompaña esta mañana el exdiputado y ahora asesor de la Asamblea Legislativa por la fracción del Partido Arena, coronel César Reyes Deming, que nos acompaña también esta mañana. Bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. Un saludo a todo el pueblo salvadoreño, a todos los compañeros panelistas, y por el tema que vamos a discutir, pues también un saludo para todos los veteranos de la Fuerza Armada de El Salvador. Muchísimas gracias por acompañarnos, amigos televidentes. Antes de iniciar el tema, quiero dejarles a ustedes la invitación para que nos puedan acompañar a través de sus comentarios en las redes sociales. La cuenta de Facebook es Perspectivas 33, para que en esa página nos busque y también nos comente. Y la cuenta en Twitter es la que aparece en la pantalla de su televisor en este momento, @Perspectivas 33, para que nos siga y también nos pueda dejar ahí su comentario. Y voy a compartir aquellos que mantengan el debido respeto para mis invitados, como siempre lo digo. Aquellos comentarios que mantengan el respeto serán los que comparta con el resto de la audiencia. Decía al inicio de este programa que no es un tema del que se sabe recientemente, sino que en varias ocasiones, en repetidas ocasiones, se ha insistido en este tema y en la necesidad de aprobar un beneficio para los excombatientes. Coronel, me gustaría iniciar con usted y preguntarle, el momento en el que se da y en el momento en el que estamos, ¿tendrá alguna relación el hecho de la solicitud que hacen los excombatientes en medio de la campaña electoral? Mira, Samuel, este es un tema verdaderamente de mucha data. Es una deuda histórica que tiene el Estado de El Salvador con esta porción de la población que son los veteranos de guerra de la Fuerza Armada. Lo que pasa es que se da la coyuntura en este momento pues, de las elecciones a una segunda vuelta, pero este es un tema que desde hace tiempo, y hablando más recientemente, hace ya unos 4 años que se inició este proceso llamado precisamente del actual gobierno a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia, donde se reunieron con todas las asociaciones, por cierto, en el Círculo Militar. Se hicieron varias mesas, se hicieron algunos planteamientos y de ahí surgió la idea prácticamente de una indemnización, de una pensión y de una definición que era veterano de guerra de la Fuerza Armada. Abarcaba el periodo en que se inició del 80 al 92 y se habló de una cantidad que no fue invento de los veteranos, sino que salió de la misma Secretaría Técnica de la Presidencia. Se hablaba de $10,000 de los Estados Unidos como una indemnización y una pensión de unos $750. Lo que pasa es que al hacer la definición, al hablar verdaderamente de quién es veterano, prácticamente pues al hacer números, el número es verdaderamente grande, elevado. Se habla de unos 300, 350 mil por el hecho mismo que alguien estuvo de alta del 80 al 81, después causó baja, pero ya eso le da la categoría de veterano. Entonces el problema se da cuando vienen los acuerdos de paz, que única y exclusivamente se les da ciertos beneficios a los que están de alta en ese momento, a las unidades que se desmovilizan, pero el resto hacia atrás no ha sido prácticamente tomado en consideración, de manera pues de que este es un tema bastante álgido y sobre todo que nunca se le dio ninguna importancia en ninguno de los gobiernos anteriores a este. Es un tema del que, como lo decía, se viene insistiendo y
también se habla de la creación, decía el secretario técnico de la presidencia, o de la elaboración más bien de un censo para determinar el número de excombatientes a los que se estarían incluyendo dentro de esta pensión. ¿Hay registros que pueden decir o que pueden hablar de este número determinado? Mire, a mí me ha causado verdaderamente extrañeza el hecho mismo que el Ministerio de la Defensa, a través del señor ministro del mismo ministerio, esté solicitando una cantidad bastante grande como para poder realizar un censo. Se supone que los registros de la Fuerza Armada es una institución muy disciplinada, muy organizada, y por lo tanto deben de estar los registros. No puede haber en este momento decir, mire, no, es que fue un defensa civil que fue acá. Precisamente el servicio territorial era una parte intrínseca, orgánica de la estructura de la Fuerza Armada. Por lo tanto, sí había un responsable del servicio territorial a nivel nacional y debe de existir un registro, y por lo tanto decir que hasta dentro de 3 meses y que se va a necesitar una cantidad de $500,000 para iniciar este censo, me parece que no es correcto. Esa es mi posición. Me gustaría también, en el mismo sentido, diputado Avilés, preguntarle sobre este censo del que se habla y el costo que puede significar versus lo que se quiere hacer o se pretende hacer con los veteranos. Sí, quizás hay algo importante que debemos mencionar antes. Este tema ha estado siendo abordado en la Asamblea Legislativa recientemente, en la Comisión de Defensa y en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, a la que su servidor pertenece. En el último momento ya está en la Comisión de Hacienda, pero realmente no es nuevo. Yo me di el trabajo de traer un cuadro comparativo que nos han entregado de todos los proyectos de ley que tenemos relacionados a este tema desde 1997. En este documento que tengo en mis manos hay 9 iniciativas relacionadas a este tema. Esto es importante para situar la discusión en su debido contexto. Correcto. Desde 1997, algunos colegas venían planteando que había que tomar algunas acciones tanto para favorecer a excombatientes del FMLN o veteranos de guerra, como se les llama hoy. En aquel momento todavía se les podía llamar excombatientes porque del 92 al 97 apenas habían pasado 5 años. Y de veteranos de la Fuerza Armada. En aquel momento, cuando uno revisa los expedientes, hay una coincidencia con lo de ahora. Ya se empezaba a expresar que había un núcleo importante, tanto de excombatientes del FMLN como veteranos de guerra de la Fuerza Armada, que se habían quedado sin beneficios. ¿Dónde estamos hoy? Esto es importante. Desde hace más de 1 año y medio, su servidor ha pedido insistentemente en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto que abordemos esta temática. Cada semana y muy repetitivamente, ustedes por cierto lo registran en sus noticias, vemos las protestas en las calles de cientos de excombatientes del frente o veteranos de guerra del ejército, y todos clamando por que se dé una solución a su problemática, haciendo justicia. Inclusive muchos de ellos, con el transcurrir del tiempo, ya fallecieron. Ya son pocos los que sobreviven en relación al volumen que había en aquel momento de finales de los 90. Y lo que sí es un hecho es que les sobreviven, ¿verdad? Sus padres, algunos ya no, sus hijos, es la nueva generación que quedó sin ninguna posibilidad de recoger los frutos de lo que consideran justo, la lucha que tuvieron en su momento. 1 año y medio después, hemos logrado que llegue a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto el señor secretario técnico de la Presidencia y el señor ministro de Defensa, en nuestro caso. Hay que señalar que no es porque no hayan querido llegar, es porque la comisión vivió enredada en pedir opiniones por escrito, y ahí se estuvo enredando en otro tipo de discusiones, y fue hasta ahora que finalmente nos logramos poner de acuerdo en llamarlos al seno de la comisión. Ellos llegan y rápidamente, ¿qué es lo que plantean? El señor secretario técnico dice: en relación a los excombatientes del FMLN tenemos un avance importante. En el año 2010 se empezaron a instalar una serie de mesas que tienen como resultado, entre otras cosas, un registro que para nosotros era importante porque nos determinaba qué tipo de beneficios
se podían dar y cuánto iba a costar. Este registro, según el secretario técnico de la presidencia, arrojó en el caso del FMLN que hay 25.461 veteranos y veteranas de guerra, de los cuales un 57% son hombres y un 43% son mujeres, del lado del FMLN. Del lado del ejército, el señor ministro de la Defensa Nacional, ¿qué fue lo que dijo? Y también el secretario técnico. Están comenzando a definir la metodología para la elaboración de un registro objetivo de cuántos son, para ir en la misma ruta que los del FMLN, saber qué tipo de beneficios dar, pero adelantó algunos datos. Dice que se cuenta con un registro de 36.240 desmovilizados que ya recibieron beneficios de acuerdo a DADELIFA y el decreto legislativo 784, y los digrega. Para asuntos de la discusión que hoy tenemos, el dato relevante es que dice que tropas son 23.902. Esto que tengo en mis manos es lo que nos entregó el señor ministro de la Defensa Ayer, en la Comisión de Hacienda el día lunes. antes, correcto. Y dice que de Guardia Nacional eran 2.217, de Policía de Hacienda 858, de Policía Nacional 7.705 y administrativos 1.578. Pero tropa 23.902. Bien, esto dicho, nos reiteraba que a pesar de que existen estos datos y otros que le sugieren a uno que se ha estado realizando ciertas ayudas, tanto en el caso del ejército, lo dijo el señor ministro de la Defensa, como en el caso de los excombatientes, lo detalló el señor secretario técnico de la presidencia. En el caso del ejército no hay un dato realmente objetivo de cuál es el estado de los veteranos del ejército. En primer lugar, porque hay toda una discusión alrededor de qué es veterano. Si veterano es, para decirlo en buen salvadoreño y con el perdón de dos personas que son militares, si es veterano un soldado o un antiguo soldado, o si es veterano un antiguo defensa civil, si es veterano la nana, como dice aquí el coronel. Es decir, no hay una clarificación respecto a eso, y eso, por absurdo que suene, se vuelve vital, porque eso te puede hacer pequeño el universo de beneficiarios o hacerlo grande. Porque hay un número cerca de 300.000 que se maneja también, que podría rondar el número de personas. Sí, y con esto redondeo la idea para no monopolizar el uso de la palabra. Ellos señalaban, pero no solo es un asunto de contarlos, porque la crítica puede surgir, ¿cómo puede ser posible que con los registros que tengan en el IDFA, más los de Defensa Nacional, no puedan establecer cuántos son? No, ellos decían algo que sí me parece lógico. No solo es contarlos, es definir sus perfiles, es decir, cuál es el estado, si recibieron beneficios o no, si viven en extrema pobreza, pobreza severa, como se hizo con los excombatientes del FMLN ya. Y en función de eso definir qué tipo de beneficios se le puede dar a cada núcleo. Y eso me parece lógico. Lo que sí no nos hace mucho clic es que hubiéramos deseado que esto ya estuviera. Si se instaló desde el 2010, ¿por qué hasta ahora no ha sucedido? Y hay quienes decían, ¿por qué en el caso de los combatientes del FMLN ya hay registro y por qué en el caso del ejército no? El señor secretario técnico lo explicó muy seriamente. En el caso de las mesas, dijo, del ejército, desde el principio, lo dijo él, no lo digo yo, hubo problemas para que ellos se pusieran de acuerdo. No había allí un pensamiento homogéneo. Había diferencias que inclusive derivaron en que se alargara hasta inclusive con cuáles organizaciones se iba a conversar. O sea, ese tipo de diferencias más otras fueron complicando las cosas. Bueno, y vamos a conocer también la opinión del coronel César Reyes al regresar de la pausa comercial. Me interesa también conocer, amigo televidente, cuál es su opinión sobre este tema, así que dejamos abierta la invitación para que a través de las redes sociales se comunique con nosotros. Pausa, volvemos. Muchas gracias, amigos televidentes, por continuar en nuestra sintonía. También hoy escuchamos la opinión del asesor de la fracción del Partido Arena en temas de seguridad y defensa, y me refiero al coronel César Reyes Deming. Había, por ejemplo, una posición que mostraba la diputada Carmen Elena Calderón, y se mostraba molesta al escuchar que ya existía
por ejemplo, una definición del número, del universo de los excombatientes del FMLN, pero que no se manejara una cifra completa en el caso de los veteranos de guerra del ejército. Y me gustaría escuchar su opinión en ese sentido. Sí, gracias. Yo creo que es importante, oyendo a mi coronel y aquí al diputado Douglas, los términos y los aspectos que han considerado, y como decíamos ayer, quiero hacer referencia a lo que un amigo y compañero de seguro está viendo este programa, mal haría yo en hacer ciertas observaciones para aclarar bien el concepto. Y uno es el primero: veteranos solo está referido a las Fuerzas Armadas, aquí y en cualquier parte del mundo, porque son instituciones legales, constituidas formalmente, son constitucionales. Ese es un punto. El FMLN son excombatientes, y excombatientes son en cualquier parte del mundo, cualquier otra organización irregular. Bien lo ha dicho usted cuando habla de excombatientes, bien lo mencionan en la Asamblea Legislativa otras personas, y mal lo hacen aquellos que dicen los veteranos de la Fuerza Armada y los veteranos del FMLN. Y yo no lo digo por molestia, lo digo hasta por respeto, porque hay inclusive, si yo me he reunido con muchos de ellos, que ellos hacen la aclaración, se definen correctamente, porque también esto no viene de un invento, esto viene inclusive después de la firma de los acuerdos de paz, que así está establecido. Dentro de ese marco referencial que estamos tratando de definir el tema que nos llevamos a discusión, también quiero decirles que y ciertos comentarios que yo vi en la Comisión de Hacienda cuando llegó el señor ministro, secretario privado de la Presidencia, el señor ministro de Defensa, por darle un ejemplo, el tema de veteranos es nuevo, no es nuevo. Bien, aquí el diputado Douglas Avilés ha establecido desde qué fecha tenemos tema, y dice de 1997, y todavía no es nuevo esa fecha, esa es la fecha legislativa, quizás que se ven algunos temas, porque las organizaciones de veteranos vienen al término del conflicto. Ahí está aquella organización que ahí está, que es legal, formalmente constituida, que es la Asociación de Desmovilizados de la Fuerza Armada de FAES, está la Asociación de Veteranos Militares de la Fuerza Armada, y a nivel nacional hay otra gran distribución de otra gran cantidad de organizaciones, unas que están formalmente constituidas y otras que no. Y aparte de eso, lo quiero decir, y esta es corrección, porque el término no es nuevo, y me extraña porque lo dice alguien de la Fuerza Armada, en el cargo que tiene. Si los veteranos existen allá por alrededor del siglo XIX, durante la independencia, y eso está registrado en el libro del profesor Jorge Lardey Larín, cuando establecen que en ese momento se le llamaban milicias, se le llamaban como está establecido, pero refería y dice, existen batallones y unidades de veteranos. Y vengo al tema, ¿por qué? Porque veterano es aquel hombre que tiene que estar formalmente establecido en una estructura militar organizada, ¿me entiende? Causar alta en la misma, y se le llama veterano porque tiene en aquel momento del siglo XIX una experiencia, y es lo mismo que nosotros. Veterano no es aquel que no tiene experiencia militar, él hizo su servicio militar, ¿verdad? Hay veteranos aquí de todos los conflictos que ha participado la Fuerza Armada. Y entonces, ¿cuál es el tema también preocupante? Preocupante es, con la misma discusión de la comisión, el secretario privado habla, perdón, el secretario técnico de la Presidencia establece que en su censo, yo lo venía oyendo porque tenía las grabaciones, cerca de 24,000 exmiembros del FMLN o excombatientes, y si le sumamos 115,000 que son su familia. Y raro es, y doña Milena lo dice claramente en la comisión, de que si cuando se desmovilizaron los que estábamos en el enfrentamiento en esa época, después de los acuerdos de paz, el FMLN, y está registrado en las Naciones Unidas, reporta un poquito más de 14,000. Entonces, los otros veteranos, ¿de qué son? Son 24,000, dijo él. Eso hay que aclararlo. Y había que aclararlo porque esa gente, mucha de ellos, ya recibió ayuda monetaria, recibió tierras, recibió programas, tienen un programa de salud instalado, que eso es lo que los veteranos de la Fuerza Armada están exigiendo y vienen exigiendo desde 1992, y no por un maltrato que se le dio, como se puede manejar los gobiernos de aquella época. Si se les vino cumpliendo, y el diputado Douglas Avilés
lo ha mencionado claramente cuando aparecen ahí a personas, cantidad de personas que se indemnizaron, ¿verdad? Porque se desmovilizan solo aquellos que estaban de alta. Eso se desmovilizan. Para ser desmovilizado hay que haber estado de alta. Y después se retira en ese momento. Entonces, hay conceptos que no están siendo bien empleados o siguen confundiendo, confunden a los señores diputados de las diferentes comisiones y eso crea graves problemas. Y yo lo siento raro cuando viene de las autoridades mismas encargadas. Y con esto termino. Difícil es escuchar que el señor ministro establece de que el servicio territorial no está incluido porque no estaban de alta, dijo él. Y eso no es cierto. Todos están de alta y causaron alta en el Ministerio de la Defensa Nacional, porque si no fuese así, no anduviesen exigiendo y todos presentando su tiempo de servicio. Tiempo de servicio es cuando establece el día, la fecha y dónde ese hombre entra a la Fuerza Armada, cómo queda registrado y el día, la fecha y hora de dónde se va. Coronel, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando de repente se escuchan números? Yo mencionaba una cifra de personas que también se había escuchado de 300,000. ¿De qué estamos hablando entonces cuando el secretario técnico maneja una cifra o la mesa que se montó en ese momento maneja una cifra y ahora usted dice hay que analizar y se tiene que aclarar de dónde es que salen este otro número de excombatientes? Mire, y quiero repetir, porque hoy uno se equivoca, patea la raya, así como están las disposiciones más en mi caso. No hay que analizar mucho, hay que ser claro. Fuerza Armada es una institución que se especializa en llevar las cosas al dedillo. Los señores oficiales pueden dar fe de eso. Fuerza Armada tiene hasta nombre, apellido, número de cédula, dirección, nombre de padres de todos y cada uno de los hombres y mujeres que murieron en el conflicto. Alrededor de 10.140 y tantos es la cantidad. Y se habla de 75,000 y más aquí. Pero la Fuerza Armada tiene registradito los muertos. No va a tener los vivos aquellos que le entregó de alguna manera y desmovilizó y que retiró personal. Cuando el conflicto comienza, la Fuerza Armada andaba por un alrededor de unos 13,000, póngale, más o menos así. Moviliza la Fuerza Armada tropas, llegan a una cantidad, el Ministerio de Defensa dice ahora, que creo que por ahí están los conceptos, yo todavía afinaría el lápiz, de cerca de 63,000 cuando termine el conflicto. El compromiso de los acuerdos de paz establece que las tropas de la Fuerza Armada tienen que llegar a un 50%, más no establece número, así lo dicen los acuerdos. Entonces la Fuerza Armada comienza a hacer un proceso de desmovilización, ¿verdad? O sea, retirar aquellos, y ahí está el concepto cómo es que lo hacen. Y ahí comienza inmediatamente también a realizar el gobierno, porque es el gobierno es el encargado de la Fuerza Armada, a realizar todos aquellos planes que los mismos acuerdos de paz establece que se tienen que realizar. Las entregas de tierras, los programas de indemnizaciones, la entrega de pensiones, y se hace. Que faltaron muchos, por supuesto que todavía faltan, porque el maltrato que se le dio al término del conflicto, no estoy hablando del gobierno de El Salvador, sino que los países amigos, que hay que agradecerles que metieron la mano para finalizar este conflicto, el maltrato es que todos dijeron, sí señores, les vamos a ayudar, sí señores, les vamos a dar. Ese programa de entrega de tierras, ¿cuánto cuesta? Póngale 500 millones de dólares. Nosotros los vamos a dólares, nosotros eran colones, ¿verdad? Nosotros los vamos a retomar. Y a la hora que una vez el acuerdo estuvo firmado, cada quien se terminó, se desmovilizan también ellos, ¿verdad? Y se retira y se acabó. Le toca al gobierno de la República hacer tripas corazones y empezar a tratar de manejar este tema con las personas. No es un proceso fácil. Acuérdese que la prioridad también era la reconstrucción del país, porque la guerra había agarrado como objetivo estratégico la destrucción de la economía del país. Y hablo de todo lo que aquí sabemos los salvadoreños, no vamos a venir a hacer referencia a postes, teléfonos y nada de eso. ¿Qué piensa de, por ejemplo, el hecho de que se realice un censo y se estime que cerca de $500,000 sería el costo de este censo para determinar el número de veteranos del ejército que se verían beneficiados? Mire, yo creo que
el gobierno de El Salvador comete un grave error, porque el señor presidente de la República tiene dos cargos, es el presidente y es el comandante general de la Fuerza Armada. Él debe de velar por los intereses de la Fuerza Armada, no porque yo lo digo, y que no se van a molestar por eso, lo dice la Constitución de la República, lo dice la ley orgánica de la Fuerza Armada, lo dicen los reglamentos de la Fuerza Armada. Él causa alta, el presidente cuando se vaya es veterano, aunque no le guste, ¿entiende? Y así está, y no se desliga de la Fuerza Armada. Él entra a la reserva pasiva y después a la activa y después a la pasiva. Es que ese es el costo aunque no le guste. Y así va a ser. ¿Entiendes? No creo que pida indemnización, ¿verdad? Pero el tema así está. Ahora le voy a decir yo, él siento que es un maltrato, o sus asesores, cuando dicen, no, ahorita en estos 4 años no hay nada para la Fuerza Armada. No hay nada. Saquemos la tarea para el FMLN. Y es lo que el señor, y lo digo porque el señor secretario técnico de la presidencia llegó a explicar, y fue claro, tantos millones hemos establecido para el sistema de salud, donde hemos involucrado a tantos miles de personas, se lo dijo, hemos entregado las tierras también a una cantidad de movilizados, lo dijo también, y dijo los montos. Ahora pregunto yo, ¿qué hubo de eso para los veteranos del conflicto 80-92? Nada de él que sea significativo como un proyecto de gobierno. Ahora que termina, fíjese bien la fecha que estamos, ahora que termina su periodo, viene a decir, señores, estamos listos para iniciar el censo de la Fuerza Armada, porque quedamos de acuerdo, yo digo, no es que quedamos de acuerdo el tema así, ¿verdad? En que esto debería de haberse hecho, digo yo, para que nos hubiera ahorrado a los señores diputados, al pueblo salvadoreño, haber llevado un esfuerzo despacio, si quieren, 4 años son suficientes. Esfuerzo despacio, organizado, paralelo, y no hay ningún problema. Bien, vamos a hacer pausa, volvemos, amigos televidentes, con este tema. Vamos a seguir hablando de la temática esta mañana con mis invitados, y me refiero al estudio de los beneficios para los veteranos de la Fuerza Armada y también para los excombatientes del FMLN en temas de pensión y en temas también de indemnización. Coronel, hemos hablado de antecedentes, de dónde venimos, en qué situación nos encontramos, pero lo que están demandando los veteranos es una respuesta, una solución. Hemos visto que ellos se han puesto de acuerdo, incluso los excombatientes, con los veteranos, para poder hacer un solo frente y llegar a solicitar estos beneficios. ¿Qué es lo que hace falta para que en la Asamblea se pongan de acuerdo de igual manera los diputados para aprobar el beneficio para estas personas? Mira, yo creo que con todo lo explicado por mis colegas aquí, por mi coronel César Reyes Deming, por el diputado Douglas Avilés, que pertenece precisamente a la comisión donde tienen ahorita estos anteproyectos, es importante hacer un llamado tal vez a los veteranos de que unifiquen esfuerzos, pero dentro del marco de la ley, no al margen de la ley. 2, la Comisión de Hacienda hoy tiene un anteproyecto presentado por la coordinadora de veteranos, en el cual hay un planteamiento y a la vez también hay un anteproyecto, tengo entendido, de los excombatientes del FMLN. En este punto yo creo que es bien importante resaltar que ambos, que han sido marginados de las cúpulas, y en este caso ninguno de los gobiernos, tanto de Arena como del FMLN, pueden botar carga en cuanto a la solución de este problema. El asunto es que hoy está en la Asamblea Legislativa, no está en el Ejecutivo. La cancha precisamente es la Asamblea Legislativa y específicamente la Comisión de Hacienda y especial del Presupuesto. Lo importante en esto es que salga lo más pronto posible una ley, pero una ley que sea verdaderamente con los pies en la tierra. No se puede estar hablando de cantidades astronómicas que no se van a cumplir, y especialmente por la coyuntura electoral, porque es muy fácil en este momento venir y prometer, pero el asunto es cómo se va a cumplir verdaderamente, qué es lo que tenemos que hacer. Hay que unificar el esfuerzo. Yo creo que en este momento ya no hay enemigos, si lo vemos así, porque tanto excombatientes del FMLN como veteranos de la Fuerza Armada han mantenido una estrecha relación. Incluso en nuestra fracción se han reunido excombatientes de la BRAS con veteranos de la Fuerza Armada, y esto es bueno porque tanto tiene hambre uno como tiene hambre otro, es decir, han sido marginados, han sido olvidados.
Lo importante en este momento es que pueda hacerse un estudio bien detallado en la Comisión de Hacienda, porque como bien lo decía el diputado Avilés, estuvo también en la Comisión de Defensa, pero nosotros vimos que este es un tema más que todo financiero. Lo que sí se puede hacer es que puedan adelantar ya algunos beneficios para los veteranos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la gente de mayor edad. Hay mucha gente que ya está en una situación de edad avanzada y que no puede trabajar y que no tiene lo más mínimo para sobrevivir el día a día. En este sentido, bien puede hacer un esfuerzo el Ejecutivo a través de una recomendación de la Asamblea Legislativa mientras sale una ley verdaderamente bien estudiada, bien analizada, porque yo no estaría de acuerdo en que simplemente por salir, como se dice, del maíz picado, salgan ahorita con una ley viendo en términos eminentemente electorales. En ese sentido, yo creo que se puede hacer ya beneficios, leyes hacia aquella gente que no tiene absolutamente nada. Ya lo hicieron con la gente del FMLN, ¿por qué no lo pueden hacer con los veteranos de la Fuerza Armada, independientemente si pertenecen a una u otra organización? Lo importante en este momento es que ya se le puso atención y yo espero, con la seriedad de los colegas diputados que conforman la Comisión de Hacienda, que no lo hagan pensando ideológicamente o pensando en votos, sino que lo piensen o lo hagan pensando verdaderamente en cómo van a beneficiar a estos compatriotas que están verdaderamente en una situación de pobreza extrema. Diputado Avilés, en un inicio se mencionaban cifras, por ejemplo, indemnizaciones de $10.000, se bajó a $3.000, hoy se pide una pensión de $233 y son números que se han ido escuchando a lo largo de las peticiones que hacen estas personas. El punto quizás es, como decía el coronel Ochoa Pérez, ¿de dónde puede salir y si es que tiene la capacidad del Estado para poder honrar este compromiso? Sí, esa es una excelente pregunta, porque de algún lado tendrá que salir los recursos para sufragar estas necesidades. Pero quizás la manera de responder esto es en la forma que lo hizo el señor secretario técnico de la Presidencia. Insisto, lo que lamento es que hasta 1 año y medio después nosotros hayamos podido invitarlo para que dijera lo que nos dijo, porque nos hubiéramos ahorrado tiempo al menos. ¿Qué dijo él? Dijo, miren, en el caso del registro de los excombatientes del FMLN o censo que ya tenemos y que nos arroja un perfil bastante objetivo de cuál es la situación, un diagnóstico real de la situación, no es que demos los 300, 400 millones de dólares que algunos creen que podría costar todo esto en el curso del tiempo. Eso es absurdo. ¿Qué deberíamos de hacer? Deberíamos de aprovisionar, dijo, entre 15 y 20 millones de dólares en el presupuesto general de la Nación del próximo año en los programas o beneficios que se definan mediante una ley. Correcto. Y él mencionaba, tal como aquí el coronel Ochoa lo señalaba, en el caso de los excombatientes hemos logrado dar pasos. Hay 3.5 millones de dólares que ya se les concede en el presupuesto año con año para salud, que por cierto no se venía implementando, se logró destrabar eso hasta este año, hay que decirlo también. Y mencionaba, a propósito de lo que el coronel establecía, que en el caso del ejército también se puede hacer eso. Claro. Es decir, que se les empiecen a adelantar algunos beneficios mientras damos una ley completa o completamos todos los beneficios, para decirlo de otra manera. Yo iba a decir esto al final, pero ya se va a acabar el tiempo y voy a aprovechar a decirlo ahora. Algunos de nosotros hemos insistido en que le hallemos una salida a esto. Es justo hacerlo con estas personas. Y miren, yo estoy seguro que es el caso de mis colegas, pero el mío lo aclaro. ¿Por qué estoy yo entre excombatientes del FMLN y entre veteranos del ejército? Electoralmente hablando, no tengo ningún interés. Estoy en esto desde hace cerca de 2 años porque la realidad de esta gente es la que, por ejemplo, nos arroja el diagnóstico. Oigan estos datos, son realmente ofensivos. Dicen, en el caso de los combatientes del FMLN, que la escolaridad promedio de estas personas es de 3 años, por abajo del promedio nacional, que son 6 o 4 años. Dense cuenta, miren lo que dice, las condiciones de pobreza, pobreza extrema,
8.940 hombres y 7.522 mujeres. Para caricaturizarlo o ilustrarlo, ¿qué es esto? Piso de tierra, ¿dónde viven? Sí. Eso es. Pobreza relativa, 3.328 hombres y 2.224 mujeres. Y les puedo seguir diciendo, miren este dato. Este es el diagnóstico del FMLN. Este es del frente. Del frente. Miren esto, oigan esto. De los veteranos, 3.110 personas con 70 años ya. Lo que te decía. O sea, Ya ¿de qué estamos hablando? Gente que no puede trabajar. Estamos hablando ya de una situación donde inclusive muchos de ellos, es feo tener que decirlo, ¿verdad? Ya murieron o están en los últimos respiros de su vida. Y no creo que la situación de los veteranos del ejército, hoy que terminemos de tener el diagnóstico, sea diferente. Es igual. Va a ser similar. Entonces, ¿qué planteamos? Planteamos que la próxima semana la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto le encargó a la parte técnica presente 2 iniciativas más aterrizadas. Correcto. Para excombatientes del FMLN y veteranos. del ejército, de los veteranos del ejército. Se dijo ahí, bueno, puede ser las leyes o pueden ser otras medidas, decretos parciales, donde tomemos medidas transitorias y empecemos a por lo menos programar algunos beneficios para estas personas. Quedamos que la otra semana se lleva y quedamos, fíjense bien, no estoy mintiendo, así fue el acuerdo, quedamos en que la sesión plenaria de la próxima semana llevaríamos esto para ver si se aprueba. Correcto. Ese es el compromiso que adquirimos la semana anterior. Me parece. Y se lo digo con toda la responsabilidad del caso a los excombatientes del FMLN y veteranos del ejército, porque estoy siendo inclusive muy, pero muy cuidadoso en señalar. Podría ser una ley completa o podría ser decretos transitorios específicos o podrían ser las leyes completas en ambos casos y que digamos, los tiempos de ejecución para estas medidas serán Parcializarlo. en tantos meses, los otros en 6 meses, o sea, de tal manera que realistamente podamos hacer lo que usted dice, tener los recursos para poder sufragar lo que esto cueste. Pero de que se puede hacer algo, claro que se puede. Tenemos la obligación moral de responderle a esta gente. El Salvador firmó acuerdos de paz, pero El Salvador tiene una deuda pendiente con muchas de estas personas que pueden haber recibido ya algunos beneficios, pero muchos de ellos, hay que decirlo con sinceridad, viven en la miseria. Y yo creo que no es justo, porque son el drama que representa 12 años de guerra, que todo el mundo quiere olvidar ahora, quiere pasar la página, pero no quiere encontrar debajo de esa página una triste historia de personas que viven enfermas, que no tienen ni para comer. El diagnóstico que acabo de leer, fíjese, arrojó que el ingreso familiar promedio en el caso de los excombatientes del FMLN es $234, menor que el promedio nacional, que son 479, e incluso que el rural, que son $304.75. Este es el problema y nosotros queremos solucionarlo no con discursos, no con maniobras para engañar a la gente, no con finalidades electorales. Nosotros ni estamos adentro del proceso electoral. Queremos al menos empezar a programar una salida, empezar a programar recursos con responsabilidad, el margen de lo posible. Es obvio que 300, 400, 500 millones de dólares no los tenemos, pero si empezamos a programar en cada cartera 5 millones aquí en salud, 2 millones allá en educación, 3 millones aquí en este programa de ayuda, etcétera, etcétera, creo que año con año podemos ir cumpliendo y así evitamos que mucha gente de esta se siga muriendo en el camino y soñó con que un día le iba a encontrar una solución y no le hemos podido dar. Vamos a conocer las conclusiones de este tema al regresar de la pausa comercial, amigos televidentes. Volvemos. Ya nos quedan pocos minutos, amigos televidentes, pero queremos hacer algunas evaluaciones finales sobre la plática que hemos tenido esta mañana. Coronel Reyes, decía el diputado Avilés que podría existir la posibilidad la próxima semana que se apruebe algo para que se ejecute por lo menos de manera escalonada o buscar los beneficios, los que se tengan a la mano para dar algo a estas personas. Me gustaría escuchar su opinión al respecto. Claro, rápidamente. Se puede hacer eso y muchas cosas más.
Lo que pasa es que el personal que está involucrado en este caso y que son los veteranos de la Fuerza Armada también están muy pendientes de lo que está pasando, y quiero decirle por esto, porque en la Asamblea Legislativa hace 3 sesiones plenarias se llegó al acuerdo, porque no es una ley de una organización la que se está discutiendo con nombre y apellido, por decir, digamos, como coordinadora. Es una ley. Y hay varias leyes, y el diputado aquí ha enseñado, quizás hay como 17 iniciativas que vienen de hace mucho tiempo atrás, de diferentes organizaciones. Así como está una ley del comité coordinador, que es otra estructura que aglutina otra cantidad de organizaciones, está la ley de la coordinadora nacional que aglutina otra cantidad de organizaciones. De esas 2 leyes que entraron hace 3 semanas a la Asamblea, fue que llegó el acuerdo y se planteó en la Asamblea, y así están actas, de que se iba a trabajar en un concepto que se llevó a votación en la plenaria pasada y que no alcanzó los votos, por lo que ya los veteranos están sumamente claros de la situación. Entonces, no podemos estar creando alguna soberbia política en algunos temas de decir, esta es mi ley. Si aquí hay organizaciones que alegan que otras no la representan, y están en su justa razón, porque son legales, están formalmente constituidas. Entonces no es bueno venir a alimentar un concepto particular de una organización cuando el interés es del 100%. En ese concepto fue que se hizo ese proyecto de ley, retomando, y le voy a decir una cosa, desde la firma de los acuerdos de paz del 92, lo que está establecido como beneficio para los veteranos está en estas leyes. Y están todas las leyes, las 17 iniciativas que pueden estar, y más quizás, en ese tema. Lo que pasa es que siempre, por algunos conceptos que no vale la pena mencionar, es que se llega a este tema. Ahora se trata de unificar un solo esfuerzo, y se está logrando, y se va a hacer, pero de los veteranos de guerra, en contexto, porque a todos los arropa la ley. No es que esta ley es mía porque yo es mío. No es ese el concepto. Yo pienso que manejar así es mucha soberbia en algunos veteranos de las organizaciones, y se le ha dicho, señores, este no es tu proyecto, es un proyecto de carácter general. Y quiero terminar con este tema también. El malestar que existe es porque no es que el FMLN con sus combatientes no tengan derecho, no, sino que se siente como que lo que establece hoy el secretario técnico de la presidencia y lo que establece el señor ministro de Defensa viene a trastornar totalmente lo que han hecho y lo que se está realizando.